Pues la primera parte del servidor del socket, cabe mencionar que es un servidor pasivo, ya que este se queda en espera de que un cliente se pueda conectar. Entonces la primera parte serían las librerías del socket, que estas son bien definidas así. Y estos son otro complemento para que el socket pueda funcionar de manera correcta por los errores. La primera parte es definir el puerto, que en este caso es 5050, y después después se define la dirección IP, que es de manera estática para que se pueda hacer de manera consecutiva con el cliente. La siguiente parte pues es asignar algunas variables de tipo char y tipo de entero. Y pues en esta parte se hacen los descriptores del archivo de socket, en la parte en que se escucha de escucha y socket de conexión, que igual se utiliza un tipo entero. La longitud del cliente, que queda como lem. Se utiliza la estructura de sock ADR y el cliente. Es una estructura para el servidor y otra para el cliente. Aquí se utiliza un buffer para que se almacenen los datos. La parte de la creación del socket, que es inet, que es como de internet, porque ahí existe el Unix, pero ese ya es como para una sola máquina. Y el socket stream, lo que el socket stream quiere decir es que pues hay recepción de datos garantizada y, no se, y se describe como un orientado a conexión. Después se utiliza un if, en el cual se va a implementar el sock fd -1. Y después se utiliza un else en el caso de que se crea el socket o donde falle el socket. La estructura otra vez se vuelve a manifestar el serva DDR. Y en la hora de definir los campos igual el AF inet. En la parte del bin socket otra vez se vuelve a utilizar el sock ADR con el struct, o sea con la estructura del sock ADR. Y de nuevo se utiliza un else para simular si el socket se enlaza correctamente o falló el enlazado. Y lo mismo después con un print igual, de que si se escucha el socket o si falló la escucha. Después el tamaño el tamaño de la dirección del cliente y si acepta los datos en esta parte donde se aceptan los datos. Y se manda un return con un else en dado caso de que la conexión no haya sido aceptada para que se pueda imprimir. En la parte ya donde se conecta con el cliente es donde ya se definen las variables. Todas estas variables son de tipo entero, de tipo flotante y tipo char. Y esas son las que están en tipo entero igualadas a 0. Entonces en esta parte es donde se ingresan las paletas sabor fresa, las paletas sabor vainilla, que son vain, fres, choco de chocolate. Y son todos los precios básicamente. Acá es donde se ingresan todos los precios. Posteriormente se hace la pregunta de cuántas paletas se desea vender. Y de cuántas, ya sean paletas de fresa, paletas de vainilla y paletas de chocolate. Toda esa es la estructura. Utilizan un for a lo último para que pueda como que almacenarlo. Posteriormente se utiliza la variable escoger, que es donde se escogería qué opción se desea realizar. Y ya pues en la parte del gran total, que es la que nos falló, eso lo teníamos puesto en el servidor, pero se lo implementamos también al cliente, ya que es como que de manera local lo hacen mejor. Y ya ese era el fallo que teníamos para poder corregir el gran total. Ya se imprime correctamente desde que se lo pusimos al cliente. Y ya pues esto es lo mismo con el write, se va escribiendo las fresas, la vainilla, los chocolates, todos los precios. Y por último, ya con un return, pues los vuelve a retornar obviamente a cada uno de ellos. Y ya es como el socket logra cerrarse. Nuestro código trata de una paletería donde tenemos los valores de tipo entero y los de tipo float, que estos son como para leer decimales. Tenemos los valores igual a 0. Tenemos la estructura llamada ventas, donde tenemos el valor de int, que es valor de tipo entero para las paletas de fresa, paletas de vainilla y paletas de chocolate. Y tenemos donde se almacenan las paletas de chocolate. También tenemos la estructura de ventas donde se almacena la información. Como podemos ver también tenemos
las partes en donde se te crean los precios y que estos se puedan enviar al servidor y esto los pueda recibir. También tenemos el reporte de ventas, que para que esto sea posible tenemos las operaciones para cada una de las paletas. Tenemos suma, multiplicación e igual. Estas son para paletas de fresa, vainilla y chocolate.